todos nos hacemos es qué puede pasar el día después de las elecciones. Esta es la pregunta clave. Se la hacen todos, el mercado, la gente, bueno, por supuesto nosotros. El presidente en una entrevista con La Nación Más lo dijo de esta manera, mirá. Que de cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos. Y eso es lo que voy a hacer. Bueno, una de las preguntas es, ¿va a abrir su gabinete al PRO en una especie de coalición del futuro? Así se habla o así han hablado entre el PRO y la Libertad Avanza. Si le va relativamente bien, probablemente no. ¿Por qué? En realidad, Milei ya empezó los cambios en el gabinete con el reemplazo de Gerardo Bartheim por Pablo Quirno. Después, Dami Di Pace, que ya está acá, te va a contar qué significa el nombramiento de Quirno, que es del ala de Luis Toto Caputo. Macri aspiraba a que ese lugar lo ocupe Federico Pinedo. En realidad aspiraba a cargos en la Cancillería, a poder manejar ese área. Por eso, en el PRO, leen que la designación de Quirno no es un buen síntoma para la incorporación de gente del PRO al gobierno de Javier Milei, como se venía hablando en días previos. En este momento, Milei no está convencido de abrir su gabinete, pero todo va a depender de cómo le vaya en la elección. El que va a ganar poder el día después es, sin duda, su súper asesor Santiago Caputo. Mirá. Voy al lunes 27 de nuevo, presidente. Ese día puede haber una reestructuración de gabinete. Usted lo había planteado ya esto. Bueno, de hecho la va a haber porque justamente, digamos, la doctora Bullrich va a ser senadora. Sí, Petri también, Adorni también. Adorni también, entonces, y también, digamos, el caso de Luis Petri. Sí. Entonces, digo, forzosamente hay un cambio. Usted probablemente me dirá, no lo tengo definido, pero se lo quiero preguntar. ¿Santiago Caputo puede tener una función central en el gabinete, presidente? Absolutamente. Absolutamente. ¿Podría ser jefe de gabinete, por ejemplo? A ver, no se adelantan ni los nombres, ni los cambios. Bueno, en realidad Milei ya tiene decidido qué lugar va a tener Santiago Caputo. Después lo vamos a hablar con la mesa. Está Dami Di Pace, está el profe Jorge Osona, está Diego Bocio, está Gabriel Slavinsky. ¿Por qué es tan importante Santiago Caputo para Milei? Este es el mayor enigma de la política, el monje. Algunos creen que porque le hizo ganar la elección del 2023 y bueno, y Milei quedó pegado a eso, mucha gente lo asocia con el Marcos Peña de Macri. Para otros la clave está en la negociación paralela que hizo Santiago Caputo con el Tesoro de los Estados Unidos a través de un consultor informal de Trump, que es Barry Bennett. Lo estábamos viendo ahí, ¿no? A Barry Bennett, ahí lo vemos. Esa negociación, la negociación que hizo Santiago Caputo, destrabó el salvataje financiero de Trump. ¿Qué otros cambios se esperan en el gabinete el día después? Circula el nombre de un señor poco conocido, pero muy cercano a Santiago Caputo, que es Sebastián Amerio. Del otro lado vos no lo conocés, a Sebastián Amerio, pero le dicen el ministro Blue de Justicia. ¿Por qué? Porque tiene más poder que el propio ministro Santiago Cuño Libarona, que se va a ir del gobierno. Sebastián Amerio es un hombre que está cerca de Santiago Caputo, muy cerca, por eso el poder de Santiago Caputo, para reemplazar a Cuño Libarona. ¿Te acordás que se hablaba del intendente de Mar del Plata, cuando se trataba o se hablaba de incorporar más figuras del PRO a la Libertad Avanza? Se hablaba de Guillermo Montenegro, pero las chances de Montenegro cayeron en las últimas horas. ¿Qué va a pasar con Guillermo Francos? Todo está atado a una charla con Milei. Tienen una charla pendiente, Francos, ahí lo ves con Macri. Es difícil que se quede, se siente incómodo con el avance de Santiago Caputo, ahí hay una interna muy fuerte, está muy enfrentado con Santiago Caputo. Francos fue el que reafirmó el vínculo con Macri, y ahí lo veías en la foto. Fue el que reconcilió, de algún modo fue el que reconcilió, el que trajo nuevamente digamos, a Macri a la charla con Milei, que estuvieron un año sin hablarse. Si el PRO es relegado del armado del gabinete, y esta es una pregunta que le voy a hacer a la mesa, ¿por qué ayudaría a sus aliados en el Congreso? Milei va a necesitar de Macri.
De nuevo, todo depende de cómo le vaya al gobierno en las elecciones. Siempre puede haber un cisne negro, ¿no? En las elecciones, puede haberlo. ¿Cuál es la clave de esta elección? Se lo vamos a preguntar a la mesa, pero la clave en la cual coinciden todos los consultores es el nivel de participación de la gente. Si el gobierno logra movilizar, le va a ir bien. Si no lo logra, le va a ir mal. ¿Por qué? Bueno, porque los consultores, los encuestadores, los que le toman el pulso a la sociedad, dicen que el voto de la oposición, o sea, el voto del peronismo, se lo vamos a preguntar a Diego Bocio, que es uno de los directores de Equilibra, ese voto del peronismo está garantizado y motivado. ¿Por qué? Porque lo moviliza la bronca a Milei, frenar a Milei, como dice Kicillof. El presidente convirtió a esta elección en un plebiscito a su gestión. Eso es bueno y es malo. Si le va bien, ¿por qué es bueno y es malo? Porque si le va bien va a salir fortalecido, pero si le va mal podría haber una crisis de gobernabilidad. La trama de esta noche arranca de esta manera. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as Look, they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Bueno, qué fuerte, ¿no? La Argentina está muriendo. Gabriel Slavinsky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno. Tensa calma. Tensa calma. Bueno, me parece que el gobierno de alguna manera está tratando de mostrar cierta estabilidad en un momento en que se las vio complicadas, ¿no? Que tuvo después del 7 de septiembre un momento de esos que uno podría decir termina dándose una seguidilla de hechos que podrían haber causado una semana trágica para el gobierno. Muchos economistas lo dicen. En este sentido, creo que el respaldo de Donald Trump casi creativamente lo logró el gobierno y de algún modo pudo ser competitivo. Mucho se discute si esto es piantavotos o no. Yo digo que lo de Trump, decís. Claro, yo digo que la intrusión de un gobierno o de una figura, especialmente la de Trump, seguramente no le sume votos, pero sí fue una necesaria garantía para poder transitar con cierta calma, por lo menos cierta estabilidad, estos tramos, estos momentos, este corto plazo. Sí, hay que ver, ¿no? Después si esto es, porque vi encuestas desde donde la gente miraba de una manera positiva la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Dami Dipache, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Pero muy bien. Vamos a una pregunta para vos y para toda la mesa. Lo vamos a escuchar al ministro Caputo. ¿Estás cómodo con ministro de Economía con el 1500? Pero más que cómodo, pero te quiero explicar el porqué además. La moneda... Estás cómodo con el dólar 1500. Explícamelo, pero me interesa escucharte con eso. Déjame, porque esto se entiende fácil. La moneda es un reflejo de cómo te va en la economía, de si tenés una economía ordenada o no. No es una casualidad que nosotros hayamos heredado el tipo de cambio real del gobierno de Alberto Fernández más alto, digamos, allá arriba, cuando la economía estaba hecha pomada. O sea, típicamente eso es lo que pasa. A las economías que les va bien, tienen una moneda más fuerte. Te vuelvo a la comparación entonces con Macri. Cuando se salió del cepo en ese momento, que insisto, es un tipo de cambio hoy de 1.280, Macri tenía 6 puntos de déficit fiscal. Bueno, ¿qué significa esto, Dami? Que se siente cómodo con un dólar oficial de 1.500. A ver, ese tipo de cambio en relación, hice un análisis de decir, bueno, en la previa electoral, ese tipo de cambio es más o menos competitivo que en otros procesos electorales. Es un tipo de cambio mejor que elección octubre 2013, 2015, 2017, 2023, está por debajo de 2019 y 2021. Pero en realidad el gobierno plantea que lo que quiere hacia adelante es que no haya una depreciación del peso frente al dólar, sino que la competitividad se logre por reforma. Y eso decide la sociedad si efectivamente esas reformas se van a dar y si ese tipo de cambio queda cómodo a partir del día domingo y de ahí en adelante. A mí me parece que, en definitiva, el tipo de cambio pre-11 de abril, levantamiento del cepo de cambio, un tipo de cambio más apreciado,
que en noviembre de 2023, cuando había asumido Javier Milei, se fue obviamente corrigiendo, hay una corrección cambiaria, eso de alguna manera probablemente mejore un poco balanza de pagos y mejore la balanza comercial, pero me parece que hacia adelante Argentina necesita plantear cómo mejora su competitividad respecto a ese tipo de cambio y no siempre pensar en una depreciación del peso frente al dólar, ¿no? Lo quiero incorporar a Diego Bocio, economista, uno de los directores de Equilibra. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal, Laura? Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Diego está como, corregime, desde el otro espectro, me parece, ¿no? Porque formaba parte del mundo peronista y después, bueno, ahora tiene una mi consultora. Mi domicilio es el peronismo, pero claramente con muchas diferencias me gustó con que quienes poético, conducen. mi domicilio es el peronismo, ¿no? Quienes conducen el peronismo, pero volviendo, el precio del dólar es clave. En una economía el precio del dólar posiblemente en nuestra economía sea el precio más importante. Y también es clave para la política, lo decía él en términos de estabilidad, lo dice él en términos de balanza de pagos. Vos gobernás el dólar, gobernás la Argentina. Cuando tenés problemas de gobernanza del dólar, la sensación de inestabilidad es muy fuerte. Para gobernar el dólar tenés que tener dólares. Claro. Y para tener dólares tienen que entrar dólares al Banco Central. Las reservas netas del Banco Central hoy son más negativas que el fin del gobierno de Alberto Fernández. La situación es delicada, muy delicada. ¿Esto qué significa? Que vos necesitas ingresos de dólares para cumplir con tu demanda de dólares de importaciones, de turismo, de pago de dividendos. Recordemos que se levantó parte del cepo y el año que viene están habilitadas. La deuda, una deuda muy fuerte que una parte importante se tiene que pagar los próximos años. Eso decididamente va a requerir de que el Banco Central acumule dólares. Fíjense lo que se pasó esta semana. El Tesoro de Estados Unidos puso 2.000 millones de dólares para que el tipo de cambio no se devalúe más. O sea, un apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, un salvataje. Esto muestra un síntoma de fracaso del modelo, tener que ir a recurrir a un prestamista de última instancia, casi te diría, como es el Tesoro de Estados Unidos, a sostener el tipo de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la medida que el tipo de cambio no permita acumular reservas al Banco Central, la Argentina va a tener una crisis inevitable en el futuro. Bueno, vamos a volver a este punto, pero quiero ir a la segunda pregunta, que preparamos para esta mesa. La confianza del consumidor subió en octubre 6,4%. Perdón, 6,3%. ¿Qué implica, Dami Dipache? Después de la corrección cambiaria que había sucedido en julio, en agosto se había derrumbado la confianza del consumidor. En el mes de septiembre había caído y está mejorando. ¿Eso significa que la gente está bien? No. Significa que mejoró el desestacionalizado octubre respecto de lo que pasaba previamente. De hecho, había caído, Laura, 13,5% en agosto. Entonces, ¿qué es lo que mide ahí? Son varios los indicadores. Situación presente, expectativa futura, mejora respecto al mes anterior. Y hay 3 indicadores más, uno que tiene que ver con situación personal, situación macroeconómica y bienes durables inmuebles. Mejora, reitero, respecto del desestacional. Esto no significa que la gente esté bien, se había derrumbado fuertemente con corrección cambiaria y suba de tasas en el mes de agosto. Está mejorando en el desestacionalizado en el mes de septiembre y yo creo que eso tiene que ver un poco más con la estabilidad prematuramente cambiaria. ¿Por qué? Porque no siguió subiendo el tipo de cambio. Coincido con Diego que obviamente hay un montón de intervención para que eso no suceda. Le pasa a muchos gobiernos, a muchos pensaban que no iba a pasar en este gobierno, volvió a suceder, de necesidad de intervenir en el mercado para sostener el tipo de cambio y probablemente esa situación presente y expectativa futura tenga que ver con esto porque había caído fuertemente en el mes de agosto y septiembre, ¿no? Muy bien. Profe Osona, Jorge Osona. Muchas gracias por haber venido. El profe Osona fue, bueno, un gran integrante de la trama en sus primeros años. Recién Diego Bocio acaba de decir algo importante. ¿El que gobierna el dólar gobierna la Argentina? ¿Así? Sí. Bien. Tenemos a un historiador, que es Jorge Osona. Precisamente por eso a lo mejor debe ser que la Argentina es tan ingobernable, porque en realidad el dólar no se lo gobierna desde prácticamente los años 60. De manera que lo que pasa es que estamos ante un escenario nuevo. Este acuerdo Caputo-Bessent creo que es una suerte de garantía que nos pone al resguardo de un default. Y eso es muy importante, porque la Argentina en los hechos está al borde del default. No hay que olvidar que venimos de menos 11.000 millones de dólares de la gestión anterior. Y eso es irrebatible. Este gobierno incluso ha reducido la deuda. El problema es que, bueno, no alcanza para todo y además estamos atravesando un proceso
pre-recesivo en algunos casos, que complica aún las cosas. Pero de todos modos, yo creo que este acuerdo con Estados Unidos es histórico, ¿no? Y que no creo que tampoco Besen lo haga por una cuestión de geopolítica o por una cuestión estrictamente No creo que sea por una cuestión geopolítica. No, te pregunto yo creo que es por económica, esto, porque Besen es un gran espera un operador. segundito, Sí. Jorge. No, porque yo escucho muy reiteradamente que la política debe leerse cada vez en términos geopolíticos, porque bueno, Brasil no está alineado con Estados Unidos, porque Trump necesita un aliado en América Latina, y a la Argentina tiene unas dimensiones, digamos, importantes con respecto, obviamente, más chicos que Brasil, pero bueno, si Brasil estuviera alineado con Estados Unidos, a nosotros no nos daría mucha bolilla. ¿Vos crees que esa parte no interfiere en esto? No, cómo no, por supuesto que es un apoyo geopolítico, pero por parte del gobierno de Trump, por supuesto que Besen pertenece a ese gobierno, pero creo que está haciendo un negocio él también. Él apuesta a un tipo de cambio bajo, porque cree que efectivamente va a haber un flujo de inversiones que va a bajar, va a tender a bajar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es alto o bajo, es una cuestión relativa, metafísica en la Argentina. Si vos lo subís, hay gente que va a decir que está demasiado alto, y otros, si lo bajás, está demasiado bajo. Es una cuestión abstracta y tiene que ver con el nivel de inversiones, de competitividad y de productividad que decía. Acá te está escuchando atentamente vos. Y precisamente ahí estriban las reformas de segunda generación que este gobierno solo puede hacer estableciendo una coalición con sus aliados tradicionales, que son el PRO, por supuesto, pero también el peronismo, los peronismos del interior, que tuvieron un puente de plata con el gobierno hasta que de buena primera, bueno, se rompieron esos puentes porque creo que se cometió un enorme error de cálculo. Se pensaba que la situación iba a estar mucho más desahogada de lo que está. Quiero preguntarle a Diego cortito, porque quiero ir a la otra pregunta, si coincidís con el análisis de Osona. Yo soy economista y claramente Sos cuando político, los flujos... Diego, No. Sí. A ver, tengo una consideración Sí. política y una consideración económica. Cuando la economía es flujo. Si entran más dólares de los que salen, se acumulan reservas. Cuando vos tenés reservas internacionales fuertes, vos podés estabilizar la economía. No vayamos a vayamos a los países vecinos. Los países vecinos tienen bancos centrales independientes, bancos centrales con muchas reservas internacionales. Cuando tenés dólares podés estabilizar el dólar. Cuando podés estabilizar el dólar, estabilizás los precios. Cuando estabilizás los precios tenés una salud macroeconómica distinta y podés seguir avanzar a aumentar la productividad, que en definitiva es lo que te hace mucho más competitivo. Ahora bien, el botón de la productividad cuesta, lleva tiempo, no es de un día para el otro. El del tipo de cambio tiene que ver con el día a día, con las urgencias, con las expectativas de mercado, con las expectativas de la sociedad, que es demandante de dólares. Entonces, acá confluyen la dimensión política, básicamente si hay o no confianza. Fíjense en la convertibilidad. En 12 meses pulverizó la inflación. Había acumulado reservas. Yo le preguntaba a mis compañeros que en su momento fueron diputados en esa época, ¿cómo salían las leyes? Amplias mayorías, que había acuerdos políticos, un presidente con vocación de acuerdo y demás. Entonces, tenía mayorías, ¿no? Igual que Néstor Kirchner. Pero en las construía también, porque acá hay un punto central. A ver, Diego... Acá el gobierno, acá el presidente de la Nación, en un momento muy delicado de la Argentina, en una sociedad que estaba rota, eligió un presidente que se identificó. Y se identificó también con su desprecio a la política, con un desprecio muy fuerte a la política, hablando de la casta. Diego, y después, cuando también... tenés que gobernar, la política es la que ordena determinadas cuestiones. Diego, o sea, que tiene una profunda pongo vocación. Un puntito acá. Laura, a ver, el desprecio tenía que ver también con el espantoso gobierno que hizo Alberto Fernández, que fue el peor gobierno de la historia. El principal responsable que exista Milei. Algo lo que dice Diego, porque es importante lo que plantea. El puente financiero cierra si hay puente político. No es un dato menor lo que dice. Pues, a ver, vos estás financiando tasa baja, estás tratando de darle al acreedor la seguridad de que va a cobrar. Ahora, esto cierra con puente político. Y hay un dato no menor, Diego, que es, ese puente político te abre dos caminos. Primero, cuando hablas de puente político, ¿a qué te referís? Un a la puente político negociación. claro, que el gobierno tenga un Congreso que permita llegar adelante las reformas que necesita la economía. Claro. Y hay dos situaciones. La productividad por parte de la empresa y la competitividad por parte del sector público en esa mesa. Es muy importante. Esto que es muy importante. Muy importante. Bueno, lo quiero incorporar a Gabriel. Ahí hay un punto que me parece que tiene un link político muy importante. A ver. ¿No? Que el gobierno se enfrentó a un dilema cuando arrancó. Consolido una alianza recién llegada con mi enorme debilidad, entonces negocio con lo que puedo. Y creo que el gobierno tomó una decisión muy clara. Voy a tratar de armar lo más violeta posible, lo más puro posible en los distintos lugares de la Argentina. Es esta elección
fíjate que va a tener más de 2.500 municipios y 24 provincias con algo de color violeta. Va a consolidar el espacio de poder, el espacio violeta. Seguramente sembró expectativas mucho mayores de lo que finalmente va a pasar. Creo que del otro lado le exigían una especie de consenso político, de un Juntos por el Cambio, Juntos por la Libertad, donde el conductor sea Milei y que aparezcan algunos amarillos, que le den gobernabilidad y sostenibilidad, que incorpore a algunos gobernadores, con una racionalidad política que Milei creo que no estuvo dispuesto. Hasta ayer. Porque me parece que el día... ¿Hasta ayer? Sí, digo hasta ayer porque me parece que empezó a girar en torno a mostrar que va a haber cambios, cambio de nombres, que implica alianzas y sobre todo que marcó un objetivo. Dijo, yo no voy a ser conservador con mi tercio más los aliados, sino que voy a ir en busca de las reformas. Y hoy da la sensación de que esas reformas solo se pueden lograr con legisladores en el Congreso que responden a gobernadores y a la gente del PRO. Por lo tanto, en definitiva es ese Juntos por el Cambio, ese Cambiemos, esa alianza, esa coalición de gobierno, que incluso se pueden sumar gobernadores peronistas. Sí, Digo, claro. está ante una oportunidad el lunes. Vamos a ver, volver al 24. Espera un poquito, Es volver porque al 24. vamos a la siguiente pregunta y ahí opina toda la mesa. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué hicieron los argentinos con sus pesos en la previa de las elecciones? Esta pregunta nos la trae Dipache. Porque hicimos un relevamiento y le preguntamos qué van a hacer con los pesos. ¿Qué van a hacer o qué hicieron? ¿Qué hicieron y qué siguen van a haciendo hacer? hasta hoy? Sí. Bueno, ¿y cómo puede influir eso después, no? Bueno, hubo 3 composiciones. Le preguntamos a un panel de 1.570 argentinos. Sí. ¿Qué efectivamente iba a hacer con su peso en la previa de la semana electoral? Sí. 38% al billete directo, al dólar. Sí. 20% a CEDIAR, que es una forma de dolarizarse, y 11% a Fondo Común de Inversiones. Casi 7 de cada 10 argentinos se dolarizaron esta semana y fue fuerte el proceso de dolarización, venía ya cargado de atrás. Veremos qué pasa a partir del día lunes. Hasta ahora en la previa electoral, es más, hay otra forma de dolarizarse a partir de hoy, que es el dólar cripto. También lo podés medir a ver si los argentinos todavía tienen ambición de seguir dolarizándose por este día, pues está mercado cerrado, ¿no? Claro. Osona, ibas a decir algo, profe. No, que es volver a los acuerdos del 24. En el 24 la estrategia de Milei era atacar, mantener el núcleo duro mediante... el insulto a la casta, pero simultáneamente negociar. Tenía una negociación con el gobernador de Catamarca, con el gobernador de Salta, ambos peronistas. Tenía acuerdos con los... Sí, Misiones, Tucumán. Por supuesto, con pero a ver, Jorge, ¿vos no sentís que yo creo que el triunfo en las elecciones de la ciudad los puso muy soberbios, ¿no? Y eso hizo que se dinamitaran esos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando Milei dice vamos a pintar la provincia de Buenos Aires de violeta y que finalmente después hubo una derrota de 14 puntos. ¿Qué pasó con esos acuerdos que se estaban haciendo y finalmente se desmontaron? A ver. Pasó algo muy simple. Decidieron armar el partido a nivel nacional, dejar de lado los acuerdos con los gobernadores, y cuando los gobernadores durante todo el 2014, igual que el PRO, estuvieron a la espera de saber qué era esto de la Libertad Avanza, para dónde iba a ir, porque esto es un experimento nuevo, de repente la Libertad Avanza, con algunos respaldos y por supuesto con resultados en cuanto a la inflación, en cuanto a la conducción política que no se esperaba del presidente, decidieron pintar el país de violeta. Y vos andás a decirle a un gobernador, no importa el color, que le van a pintar la provincia de violeta. Eso, digamos, es inaceptable para el poder local, para el poder provincial. Por lo tanto, lo que se terminó dando es una confrontación que paralelamente a eso sucedieron otras cosas adicionales, ¿no? Turbulencias económicas, casos de corrupción, que la receta liberal libertaria más importante de la historia de la humanidad no estaba dando los resultados y que la batalla cultural quizá debía quedar en segundo plano porque la cosa económica no estaba dando el resultado esperado. Entonces me parece que era una conjunción, un combo que se consolidó todo junto el 7 de septiembre. Bien, hay otro combo que es el armado, ¿no? Electoral. Hoy hay una pelea, Gasu, que vos me decías que tenías información sobre esto, entre como dos sectores, ¿no? No importa tanto los protagonistas, sino lo que representan. Uno es el Nene Vera, que es un diputado bonaerense que representa a Sebastián Pareja, todo lo que es la territorialidad
realidad del mileísmo. Ese es un referente, todavía Sí. no es diputado, va a ser diputada nacional su hija seguramente. Exacto, Andrea, ¿no? Andrea Vera. Sí. Y por el otro lado... Viene del Partido Justicialista y ahora está cercano a la Libertad Avanza. Digo porque esto también hace a la composición del mileísmo. Y por otro lado el Gordo Dan, que se dijeron de todo. El Gordo Dan está cercano a Caputo, son el ejército digital del presidente Milei, se dijeron de todo. ¿Podemos ver un poquito los tweets? En realidad el que mojó la oreja primero fue el Nene Vera, es el primer tuit, ahí arranca todo. Él sube una foto, estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están. Ah, qué lindo. Los gordos guapos de los teclados empezaron a contestarle. Ramón Vera. Y mirá la respuesta. El gordo guapo se refiere al Gordo Dan, ¿no? A todos, hay varios, porque ahora te voy a contar Los gordos se dicen ellos, ¿eh? No, ahora te voy a contar una bombita importante. Pará, vamos al otro tuit, porque esto es un debate de alto vuelo. Es la vuelo, respuesta del Gordo Dan. Esto es un debate... El Gordo Dan, como te decía, le contesta: che, Ramón, de onda te lo digo. Los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sándwiches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano. De hecho, hay una causa, yo se la pregunté al Nene Vera, él dice que es un invento, una persecución política, casi como Cristina. Bueno, dice. no importa. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita. Y después hubo respuesta del Nene Vera. Mira. Que estaba encendidísimo en Twitter, tanto que critican a Twitter, pero metió más tweets. A ver, ¿y qué dijo el Nene Vera? Qué punteros. Mirá, dale, no te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2013. Ahí era 2023, me parece. Gordo mugriento. Esto es un gran debate intelectual. Sí, sí. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez, pedazo de sorete. Yo creo que es difícil. Creo que hay respuesta a esto. Perdón. Pará, porque ¿Hay esto respuesta? sigue. Pará. Y hubo algo, biológico. yo no sé si esto todavía se conoce. A mí me lo contaron. ¿Hay respuesta de esto, Fran, o no? Acá terminamos. Pará, porque te voy a decir algo que es esta fue la relevante última. y es importante. A ver. En el búnker o en el acto de campaña en Rosario hubo un tuitero muy conocido que fue a acompañar a Milei. Muy conocido, Traductor Te Ama se llama. Sí, Esteban. sí, lo conocemos, Esteban de Rosario. Bueno, y en un momento me cuenta uno de los dos protagonistas que recibió una trompada en su cabeza de parte de alguien recontra importante del gobierno. ¿Y para quién trompeó a quién? Porque me perdí. El tuitero, Traductor Te Ama, asegura, cuenta que recibió una trompada de alguien del gobierno. Ajá, o sea, del lado, del digamos, otro lado, del otro lado. Del otro lado dicen que no fue para tanto, que no fue así, que es un intercambio verbal. ¿Quién es la otra persona? ¿Querés que te la diga? Sí. De Sebastián Pareja. Ah, bueno, claro, pues son las dos, los dos fracciones de la interna, ¿no? Pues es que si vos agarrás las redes sociales, se pegan más que... ¿Qué te podría decir? Que Cristina Fernández de Kirchner con Macri. Sí, se matan. Ahí hay dos puntos que me parece que son claves. Uno es que el latín antiguo es difícil de interpretar, ¿no? En las redes sociales. Eso, punto uno. Pero el punto dos, que me parece más relevante, es que estas peleas públicas nos hacen acordar demasiado al frente de todos gobernando y a Juntos por el Cambio confrontando en la campaña anterior. Son muy casta. Gaby, el TRE que no le interesa a nadie esto. También. Ponelo ahí en consideración. Sí. Bueno, si vamos el camino a la... es este, las reformas de segunda generación van a estar muy lejos. No, bueno, claro, pero pará, acá te discuto, digamos, le discuto a aspiremos Damián. a tener un presupuesto. Le como discuto a Damián, una no es que aspiración no muy le grande, interesa a nadie. Esto ha generado que tuvieron un despelote terrible en la fiscalización en la provincia de Buenos la Aires. matanza. Porque se están matando. Vos llamás a una fuente, uno, un importante, es candidato y te dice, se chorearon la plata tales. Vos llamás al otro, no, lo que se chorearon la plata son los otros. No sé si no le interesa a nadie. No, al gobierno política, Damián, no le bajen la información. A la gente no le interesa a nadie. Bueno, pero está bueno debatirlo. No, bueno, es a la ver. consecuencia de lo que implica esto que estamos viendo. Y la consecuencia de lo que implica es Y un es que gobierno no desordenado, cuidan el nuevo, voto. complicado, que después tiene que ir a buscar acuerdo con otro partido cuando vos adentro no tenés la posibilidad de generar el mínimo consenso. Vamos a la última pregunta, que tiene que ver con un cambio que se va a dar, o que ya se dio en realidad, pero que va a impactar en el día después. Tiene que ver con Kirchner. ¿Y qué significa la designación de Pablo Kirchner como canciller? ¿Qué implica, Damián? La verdad que va a ser el tercer canciller que tiene Argentina. Cuando vos empezabas a ver la gestión de Mondino, ¿por dónde arrancó Mondino? Por Asia y Sudeste Asiático.
Después vino Wertheim, que dedicó casi su cancillería a esta relación con Estados Unidos. No podemos juzgar lo que puede llegar a ser Kirchner no solamente porque fue JP Morgan o porque está haciendo una alianza con Estados Unidos. A mi criterio, esto es en mi opinión, Argentina debería tratar, y más un gobierno que propone apertura hacia el comercio, con muchas oportunidades para comerciar con el mundo, Unión Europea, Sudeste Asiático, tratar de abrirse lo más posible para vender todo lo que pueda llegar a vender Argentina en materia de bienes y servicios. Y un dato no menor, yo siempre lo digo, el que comercia con mucho depende de poco. Veremos qué pasa. Me parece que hay muchas oportunidades para Argentina de acuerdo a lo que se viene: petróleo, gas, minería, hay mucha economía del conocimiento, y veremos qué propone esta Cancillería. No debería solamente reducirse al acuerdo con Norteamérica. Muy bien, Dami. Bueno, quiero cerrar la mesa con una frase cortita del día después. ¿De qué puede pasar el día después? ¿Profe Osona? Nada demasiado importante, porque es una elección donde, bueno, probablemente se gane por 2 puntos el mileísmo, o gane por 2 puntos ese conjunto heterogéneo que es la oposición y que responde, que en todo caso representa la detonación del sistema de representación argentino. De hecho, el peronismo no va unido, ni ningún otro partido. Tiene presencia nacional solo la Libertad Avanza, y yo creo que en el fondo estamos asistiendo a una puja entre poderes ejecutivos. Eso es un proceso bastante más denso a nivel regional. Entre el Ejecutivo Nacional y los ejecutivos provinciales, que fueron los intendentes en el Gran Buenos Aires y ahora son los gobernadores. Ahora, el problema es que los gobernadores ya fueron votados. Bien. Dami. Puente financiero, puente político y inversión privada, crédito Argentina. Sin el puente político no tenía inversión privada ni crédito. Diego Bocio. Yo creo que tiene que ir un país con más sensatez, que los argentinos la están pasando muy mal. 80% de los argentinos en todas las encuestas dicen que no llegan a fin de mes. Hay que seguir ordenando la macro, pero evidentemente si no tenemos una mirada productiva, si no tenemos una mirada que nos permita volver a crecer a los argentinos. Les doy un dato. El PBI per cápita, cortito. El PBI per cápita de la Argentina es menor que el año 2011. 15 años. Si la Argentina no vuelve a crecer, y eso requiere de orden político, de conciencia social, y fundamentalmente de un proyecto económico que ponga nuevamente a la Argentina de pie, con ganas, con actitud, una actitud de que los argentinos sintamos orgullo por la Argentina. Bien, Gabriel, creo que el 26 de octubre empieza una batalla narrativa de una... 27. El 26 mismo, okay, el 26 mismo a la noche empieza una batalla narrativa a ver cómo se interpreta la elección, sabiendo que fue una campaña absolutamente moderada, bastante temerosa, de espacios que temieron lo peor y ahora se conservan se conforman con el resultado que les pueda venir. Votos, bancas y provincias. Bueno, mesa súper potente, les agradezco mucho a todos. Por favor, quédate que ya volvemos. La moneda es un reflejo de cómo te va en la economía, de si tenés una economía ordenada o no. A las economías que les va bien, tienen una moneda más fuerte. ¿Estás cómodo con nuestra economía, con el 1.500? Pero más que cómodo. ¿Tienen otros 20.000 millones, ministro? Estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. El mensaje más importante de Bessent es: Estados Unidos va a utilizar todas las herramientas necesarias para que a los argentinos les vaya bien. En la reunión de la ONU, Milei, por ejemplo, festejó la muerte de Pepe Mujica. Sí. Al que no le gustaba el Pepe tampoco le pareció muy gracioso que un presidente extranjero, como a mí tampoco me parece gracioso que Trump lo basuree a Milei. No me gusta. Una de las cosas que es, digamos, más difíciles de lidiar como hacedor de política económica es que Argentina es un país que no tiene credibilidad. Hacer las cosas mal durante tanto tiempo, lo que te quita justamente es credibilidad. Bueno, tenemos una mesa muy linda para terminar la trama, que es Diego Corbalán, es analista político y consultor en redes. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Bueno, trajimos trajimos una nube de palabras, porque bueno, es muy importante, la política hoy se hace en redes. Tenemos a Sol Calvo, que ya la habíamos tenido, una emprendedora que se hizo viral. Hola.
¿Cómo está, Sol? Buenas noches. Se había hecho viral porque había contado que su emprendimiento había fracasado varias veces, pero que ella seguía apostando por el gobierno. Hoy, recordemos que estamos en veda. Así que, y lo tenemos a Matías Maskin, que es militante peronista. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Laura? Triste, pero ¿Sí? aguantando. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el país por el que peleó tantos argentinos, tanta sangre derramada, por el que mi abuelo me enseñó a luchar, por el que mi padre me enseñó a luchar, está siendo entregado banalmente a una potencia extranjera, como nunca debería haber pasado. Bueno, vamos a ver yo qué pensé piensa. que estabas triste por García Gómez, este golpeador que está detenido y que para defenderse ante la justicia dijo que lo perseguía Milei y que era para tapar todo. Yo pensé que ustedes iban a estar tristes. Bueno, no podemos hablar mucho, pues está la veda, pero Minoxidil 3%, no sé si les suena. Pensé que iban a estar tristes con todos temas relacionados a la política actual, del actual gobierno. Temas de Pero perdóname, te hizo una pregunta, Sí. Gasulla. No, y Sí. me contestaste con una chicana media desubicada. No, yo chicana nunca, yo estoy dando datos obsecuentes. Claramente nosotros ¿Le repudiamos. podés, Sí, contesto. Nosotros ok. repudiamos total los asesinatos y estamos en contra de que se use el nombre de un partido o se use el nombre de un partido para hacer política. Como es este caso, estamos en contra de los asesinatos, claramente. Nosotros Acá fuimos igual no lo que es un creamos. asesinato. Estamos en contra de todo. Estamos en contra de todo lo que sea ilegal. Nosotros siempre nos manejamos por lo legal y que se ensucie el nombre de un partido político como se está ensuciando es totalmente inaceptable y es totalmente repudiable también. Diego, bueno, contanos, nos trajiste algunas placas para mirar. Sí. Bueno, un poco para ver qué está pasando con la discusión pública de los argentinos. Las elecciones en el mundo digital. Exactamente. A ver. Sí, por supuesto, teniendo en cuenta la cuestión de la veda, pero analizando un poco la conversación general de los argentinos, ¿no? Y la conversación sobre las elecciones más allá de los candidatos y de los espacios. Y un rasgo, Laura, que yo creo que es sintomático de esta campaña, es el hecho de que hoy por hoy lo que está en juego en redes, en la discusión pública en redes, es si es Milei sí o Milei no. Y esto es una pena en términos de discutir propuestas de los candidatos, qué van a proponer nuestros diputados y senadores los que asuman en sus nuevos mandatos. Todo eso está absolutamente subsumido a la centralidad de si el gobierno está bien o está mal en su gestión, ¿no? Y eso me parece que ha barrido una posibilidad fenomenal de discutir proyectos, de discutir ideas. Todo Pero ha digo, quedado ¿cuánto hace que no se discute proyectos? mucho e ideas? tiempo, pero en esta campaña todavía más. Ahora te doy la palabra, Sol. Yo lo que creo que sí, que en esta elección no, digamos, el tema es Milei sí, Milei no. No digo que esté bien, digo que la gente lo que va a evaluar es Milei sí, Milei no. Es Sí, una realidad. a ver, Sol. Yo no estoy de acuerdo, me parece que no se termina de entender qué significa Milei. Milei no, yo no creo que nadie que diga Milei sí o Milei no habla de Milei como persona, sino lo que Milei quiere hacer, que ya lo dijo 1000 veces. Milei sí es reforma laboral, reforma impositiva, progreso, crecimiento del país. Todo lo que Milei ya propuso, ya todo el mundo sabe lo que Milei quiere. La otra propuesta es Milei no, que es volver... Bueno, acá ya nos estamos metiendo no es ahí como persona. No, claramente. Está bien, digo, el tema es qué se discute, ¿no? En esta elección. Y Sol, digamos, vos habías hablado de que tenías emprendimientos, que esos emprendimientos fracasaron. ¿Estás con un emprendimiento ahora? No. No, ahora. ¿Por qué? Porque considero que es un momento en el que es mejor esperar, ver qué pasan las cosas, cómo se desenvuelve todo. No, en este momento todavía nos estamos recuperando de todo. Pero seguís apostando. Sí, ¿al gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa, nadie te plantea otra cosa. El peronismo gobernó 70 años y así estamos. Diego, ¿en cuánto tiempo, cuánto de las elecciones se juega en las redes sociales? Y te diría que todo. ¿Todo? Mirá, ¿Sí? Hoy me acordaba la izquierda argentina, la que abraza la causa, por ejemplo, de Rodolfo Walsh y demás. ¿Todavía hay una izquierda argentina que abraza la causa de Rodolfo Walsh? Residual, pero la hay, Laura. ¿Sí? Sí. Ese sector recuerda un poco la frase de Walsh, viste, que decía que las paredes son la imprenta del pueblo. Hoy son las redes sociales.
Son baratas, son eficientes, te dan una respuesta prácticamente inmediata. Podés tener un registro, lo que nosotros llamamos y trabajamos con las métricas, es decir, vos lanzás una campaña orgánica o inorgánica y tenés una respuesta inmediatamente y sabés a qué público le está llegando y con qué eficiencia. En la narrativa en Twitter, en lo que es hoy X, en el poder de la imagen en Instagram o en la viralización de videos a través de TikTok. Y ahí, ¿cómo son las edades? La gente grande también está, yo te digo lo que veo que Instagram es más amigable, TikTok no la tengo tanto, X es más agresiva, más política. Exacto. ¿Qué es lo que influye más? ¿Qué crees, Sol? Yo estoy en TikTok. Me parece que no tiene que ver con edades. Sí, obviamente hay una cuestión de que se entiende más. Facebook es muy de gente grande, es bastante violento. Twitter no la utilizo. ¿Facebook es violento? Sí, Facebook. Sí, mira. Sí. No estoy en Facebook. Pero, es que soy tan pendeja que... No. Me parece que... Es la red de las abuelas y abuelos. Ya. Pero están. Y me parece que igualmente todo llega. Yo solo subo videos a TikTok y se los pasan por WhatsApp. Es como que ya está todo tan viralizado que... Y lo más importante de las redes sociales es que le da voz a todo el mundo. Yo jamás pensé que iba a estar en un canal de televisión compartiendo mis ideas y eso me parece que es lo más importante. Que cualquiera con un celular puede compartir lo que piensa y dar su opinión de las cosas. Diego, viste que los gordos tuiteros, no les digo yo gordos, ellos se autodenominan así, los gordos tuiteros dicen, hay 5 gordos, algo así, o 6, que pusimos a un presidente, tiene una frase bastante desagradable que no le voy a repetir, pero que estaban en el baño y que pusieron a un presidente tuiteando. ¿Es así? Por supuesto. ¿Ah, sí? Es así. Mira, es así. pensé que me ibas a decir que a ver, X tiene un gran poder en la narrativa, ¿no? en la comunicación a través de la palabra. Las otras redes, como te decía, bueno, juegan con otros elementos, como las imágenes, como las fotos y los videos. Pero la narrativa está en X. Y además, yo siempre digo esto, Laura, que es muy incómodo. La narrativa está en X. La narrativa está en X, claramente. El 80% de la discusión política, entre el 80 y el 90% pasa por X. Las otras redes crecen, pero siguen siendo todavía subsidiarias de la discusión central en X, en parte en Threads, que es la red narrativa que tiene Meta. Pero yo siempre digo que hoy por hoy en X se da un debate que interesa a todos porque además fija la agenda. O sea, bueno, el presidente activa mucho en X. Por supuesto. ¿No? Y pese a que las redes se supone que llegaron en su momento, hace ya más de una década, a tratar de que todos seamos líderes de opinión, X hoy lo que hace más que alimentar estos liderazgos. Es decir, hoy el presidente es un líder de opinión en las redes sociales, muchos otros, incluso algunas cuentas no identificadas, cuentas trolls, también son líderes de opinión. Y ahí te encontrás con esto que puede ser una derrota, pero es una realidad. Hay gente que todavía tiene ascendencia social, como el comisario del pueblo, como el cura del pueblo, el pastor o lo que fuere, digamos. Las redes siguen potenciando la idea de que hay gente que comunica una idea y que hay muchos que adhieren a ella. Muy bien, sí. Un dato nomás a ver. propósito de las redes sociales. Sí. Hoy hablaba con una agencia de publicidad y me comentaba que un cartel en la autopista Justo Ingreso, provincia de Buenos Aires, en octubre pagaba una tarifa de un poco más de 9 millones de pesos. Con una pauta publicitaria de 1 millón de pesos en redes sociales, como si fuera Facebook o Instagram. Haces un desparramo. Puede llegar a más de 1 millón de personas. Bueno, cambia el factor mercado, económico. ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Te vamos a volver a invitar, Matías. Muchas Hacías en el debate con Sol. Sol lo miró de una manera así un poco...